¿Es un mercado que es el Tinder del pádel? Yo lo regularía, sobre todo porque no es un ejemplo para los niños. ¿Podéis cambiaros de compañero de una manera libre? Sí, cada semana. Y a ti te llama por teléfono otro que suma el doble de puntos que tu compañero. Tú la semana siguiente vas a preferir jugar con ese, seguramente. ¿Qué te hizo cambiar? Para mí es adictivo, porque ya jugar en pareja es mucho mejor que jugar solo. Bienvenido al podcast del Costa Blanca Sports. Hoy vamos a introducirnos en el mundo del pádel contigo, con Cristian. Bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y nada, queremos un poco introducirnos en este mundo, un poco saber un poco la evolución que ha tenido el pádel hasta ahora, ver un poquito cuál es la preparación física que requiere una persona como tu nivel, que has tenido, que has llegado a ser número 1 de la Comunidad Valenciana y actualmente que estás en el número 4. Ver un poquito también esa rivalidad, si es verdad o no que existe entre el mundo del pádel y el mundo del tenis, y saber un poquito qué te ha aportado el pádel en tu vida a nivel personal. Así que nada, te doy las gracias y bienvenido. Muchas gracias. Has llegado a ser número 1 de la Comunidad Valenciana y actualmente estás en el número 4, como habíamos comentado. A estos niveles, un poco, ¿cómo una persona llega a llegar a este nivel tan top en el mundo del pádel? A ver, a mí me ayudó mucho el tenis. Yo fui tenista profesional hasta los 18 y creo que eso es la mejor base que podía tener. También yo lo cogí a tiempo cuando yo empecé a jugar al pádel. No habían jugadores de pádel desde los inicios, todos éramos tenistas y me ayudó muchísimo. O sea que entonces entiendo que la evolución ha habido un poquito del tenis. Ese pádel ha nacido un poquito después de jugadores que han estado jugando al tenis. ¿Viene así un poquito esa evolución? Claro, tú piensas que cuando el pádel llega a España no hay jugadores de pádel, no hay base. No hay base, no hay escuela, no hay nada. Entonces los mejores jugadores de pádel de hace 10 años, casi todos son tenistas, que lo probaron, se engancharon y acabaron jugando a nivel profesional. ¿Con qué edad empezaste a jugar? Yo empecé a jugar con 22. Con 22 años. ¿Y al tenis? Al tenis con 4. Con 4 añitos. 4. ¿Que ibas a alguna escuela, entiendo? Sí, iba aquí a Montemar. ¿Actualmente qué estás haciendo ahora? Actualmente tenemos la escuela de Sport Club, que es de menores y de competición, y me dedico básicamente a eso y sigo jugando un poco porque me gusta, porque es muy divertido. ¿Cómo, si tuviéramos un poco que no te conociera nadie, a nivel un poco deportivo, cuál es tu día a día? ¿Qué sueles hacer? ¿A nivel de entrenos, a nivel de clases? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo sería un jueves, por ejemplo, para ti? Sí, llego aquí temprano por la mañana, al final paso el día entero aquí. Suelo ir al gimnasio un rato por la mañana porque si sigo compitiendo tengo que seguir en forma. Y nada, a partir del resto de mañana, por la mañana entrenamos a jugadores más profesionales y dedico un poco de tiempo a mí a entrenar un poquito, y por la tarde todo lo que es la escuela de menores. ¿Estás preparándote a nivel profesional? ¿Sigues aún manteniendo ese nivel para poder seguir compitiendo? ¿O lo tienes ya un poco más enfocado con el tema de la escuela? Lo tengo un poco más enfocado al tema de la escuela. Al final, el gusanillo de competir nunca se te va y me gusta competir, pero la prioridad es la escuela. Entiendo también que como has llegado a unos niveles bastante altos, claro, mantenerlos también requiere una gran disciplina. ¿Cómo gestionas eso? Difícil de gestionar porque a día de hoy el pádel ya es muy profesional. Antiguamente no era tan profesional, no se hacía tanto físico, no trabajabas tanto con la pareja. A día de hoy todo el mundo dedica 6-7 horas diarias como se hace en deportes como el tenis o 6-7 horas diarias. Sí, claro, hay gente que entrena por la mañana, hace su físico, entrena por la tarde, ya es un deporte muy profesional. Dijiste que conociste el pádel a través del tenis. Si tuviéramos a hablar solo del pádel, no del tenis, ¿qué es lo que más te enamoró de este deporte? ¿Qué te hizo cambiar? Para mí es adictivo, porque ya jugar en pareja es mucho mejor que jugar solo. O sea, ya vas con alguien, es más social y luego engancha mucho, mejoras muy rápido. Sobre todo la gente al final es mucho más social. El tenis es más solitario. Esta evolución que ha habido del pádel, yo recuerdo hace muchos años a presidente del gobierno como fue Aznar jugando al pádel, y bueno, pues en ese momento no había tantas redes sociales y se veía lo que se veía por la tele. Sí. ¿Crees que ahí fue un poco donde empezó a conocerse el mundo del pádel? Y este crecimiento, o sea, ese conocimiento de que vemos el pádel ahora, ¿es actualmente el que hay ahora o ha evolucionado de una manera que no tiene que ver como hace años? A ver, yo creo que ahí se empezó a ver lo que era el pádel, porque no se sabía. A mí al principio cuando me preguntaban a qué te dedicas decía era jugador de pádel y decía el tenis con paredes, porque nadie ubicaba el pádel al principio, y el crecimiento ha sido brutal. O sea, brutal. O sea, es que se juega en todo el mundo. O sea, tú vas a Estados Unidos, se juega, en Rusia se juega, en China se juega. Es una barbaridad. Y va más. O sea, para mí va mucho. Y a nivel un poco de equipos, países, ¿cómo está España a nivel de pádel? ¿Está bien? Es campeona del mundo. O sea, entre España y Argentina se reparten los campeonatos del mundo.
Argentina, que es un poco referente del mundo del pádel. Nació en México, pero el país que más juega es Argentina, pero los referentes son España y Argentina ahora mismo. ¿Y has llegado a conocer a algún jugador a nivel internacional, compañero? ¿Has podido hablar con ellos? Cuéntame, ¿has podido gestionar alguna vez o tenéis alguna amistad con alguno? ¿O... Sí, yo llegué a jugar el circuito profesional y con alguno mantengo amistad. ¿Son cercanos? ¿Son gente cercana? Sí, son todos. O sea, no hay ninguno que sea más que otro, todos se acercan a ti. La verdad es que como es un deporte que depende mucho de la publicidad, al final todos son muy ¿Publicidad cercanos. te refieres a sponsor, a marcas que te patrocinan? Un jugador gana mucho más dinero de sponsor que de premios al año, muchísimo más. ¿Por qué? ¿Por qué crees? A día de hoy el circuito no es todo lo profesional que se debería, tienen que mejorarlo mucho, aunque ha crecido, pero las marcas tienen mucha repercusión y al final pagan más que... O sea, que pagan a jugadores que van conforme van avanzando, van creciendo, pagan sus marcas para que se vean en esos circuitos, Exacto. ¿no? Para que se expongan más. Exacto. ¿Y el circuito en sí no paga a esos jugadores también o es...? La repercusión que tienen entradas a nivel de visualización en Estados Unidos, por ejemplo, en China. O sea, cuando crezca un poquito más en estos países, yo creo que subirá mucho más el tema de los premios. ¿Tú crees que el pádel es un deporte de moda o está ya consolidado? No, yo creo que está consolidado. O sea, ¿Sí? Yo creo que es el segundo deporte más practicado en España, en Italia, en Suecia, en muchísimos países. O sea, yo creo, y va mucho más, va a crecer cada vez más. Dentro de lo que me has comentado del tenis y del pádel, sé que al final tenéis un elemento en común, que es una raqueta, aunque no es la misma, Sí. ¿vale? Pero sí que se siente alguna rivalidad entre el sector del tenis y del pádel. ¿Qué me puedes contar un poquito sobre esto? Yo creo que eso era al principio, porque al final todo tenista que lo prueba le acaba gustando. O sea, al final hay jugadores de tenis que se resisten a probarlo porque es muy parecido y yo creo que les quita ¿Tú mercado. crees que hay jugadores de tenis que no quieren jugar al pádel, que se resisten un poquito? Sí, yo al principio me pasaba, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, era como que era diferente. De hecho, mi padre no viene ni a verme porque es muy tenista, ¿sabes? Se resiste, pero eso era antiguamente. Ahora yo creo que yo conozco... De hecho, tú verás que en la mayoría de torneos de tenis hay una pista en Roland Garros o en tal, hay una pista de pádel fuera que se hacen exhibiciones y tal, o sea, van muy hermanados hoy en día. O sea, que ya van hermanados. Sí. El tema que está un poquito ligado el tenis con la clase, la sociedad más alta, más rica, y el pádel con una clase un poquito más media, ¿es real o no tiene nada que ver? Yo creo que eso es real, porque al Es final real. el coste se está igualando un poco, porque al final cuando tú quieres ser profesional en el tenis, tú haces muchos viajes fuera del país, tal, y en el pádel está pasando lo mismo ahora mismo. Entonces al final el coste para ser jugador, para una escuela de pádel y tal, está empezando a igualarse, pero de momento el tenis está muy por encima. O sea, que económicamente hoy en día el tenis es un poquito más costoso, pero el pádel va poquito a poco se va acercando. Va creciendo, va a llegar. A ese nivel. Va a llegar. Y a nivel social, ¿cómo lo ves? Un poco a nivel de imagen, ¿qué diferencia puede haber entre un tenista y entre el mundo del tenis y el mundo del pádel? Nivel un poco de dónde se juegan esos campeonatos, los tenistas es como lo llevan marcas muy exclusivas. ¿Tú crees que el pádel, si llega conforme va creciendo, llegará al mismo nivel? Yo creo que sí. O sea, ya ha entrado, por ejemplo, Red Bull, que es una marca bastante consolidada, y ya ha entrado en el pádel. Y si marcas como esta entran es porque tienen claro que esto va a crecer. O sea, poco a poco no podemos esperar lo del tenis a corto plazo, pero sí que yo creo que llegará algún día. Dentro de las diferencias que pueda haber entre el pádel y el tenis, tú que te dedicas al pádel de manera profesional y has estado en el mundo del tenis, al tema físico, tema de trabajo de fuerza, de preparación, ¿qué diferencias puede haber? ¿Hay mucha diferencia entre trabajar o entrenar en una pista de tenis de una pista de pádel? A ver, yo que me diga las dos cosas es muy parecido. En el tenis puede haber un poquito más de resistencia porque al final la pista es más grande, pero en el pádel también los puntos son bastante largos, entonces también requiere ese tipo de resistencia, entonces va muy parecido, ¿eh? No hay mucha diferencia. ¿Y la manera de trabajar. te apoyarías? O sea, ¿te llamó más la atención cuando pasaste al pádel y era un poquito más por parejas? ¿Te dio más aliciente a la hora de decir estoy cansado, tu compañero te anima, un día de entreno, o de ese aliciente de que siempre vas con alguien y te vas a ir a entrenar, ya que el tenis es un poquito más solitario? A ver, a la hora pista el compañero te puede ayudar o te puede destruir, o sea, Claro. Las dos cosas, pero a la hora de viajar ya no viajas solo, viajas con alguien, es mucho más ameno, o sea, tienes el tiempo en el hotel, no estás solo, estás con alguien, y eso era un poco el problema del tenis, que el tenis cuando viajas 3 semanas solo por todos los países es difícil de llevar, el tenis es mucho más ameno en el pádel. ¿Existe también la misma modalidad en el tenis? Sí que existe, dobles. ¿Y es muy conocido o Sí no que es? existe. Es menos conocido. Es menos conocido, Menos conocido. De hecho, creo que el número uno español también, el número uno del mundo es español. ¿Sí? Sí.
el Gerard Granollers, pero es menos conocido. O sea, no tiene tanto interés televisivo el tenis de doble y es muy divertido, ¿eh? Dentro de tu día a día con los entrenos, con la escuela, ¿qué edades tienes? ¿Qué niños tienes? Más o menos son edades ya más niños, más juveniles. O sea, aquí hay un poco de todo. O sea, empezamos desde los 4 añitos, ya pueden venir a escuela base a aprender los fines de semana, entre semana. Y luego tenemos competición de niños, que hay niños con 10 años, creo que tenemos uno que es campeón de España, y todas las edades. O sea, la verdad es que en esta escuela tenemos bastante variedad de edad. ¿Y vienen también un poco influenciados por sus papás? Es decir, ¿vienen de haber hecho sus papás este tipo de deporte? ¿O crees que han visto por redes sociales jugadores de pádel, les llama la atención, les gusta eso de la pelota, el rebote, los equipos, tal? ¿Qué perfil viene? A ver, a día de hoy es muy influenciado, papás, porque al final no es un... De hecho, nosotros estamos trabajando con el tema niños porque hay poquitos niños que a día de hoy de por sí quieran jugar a pádel, quieren jugar a fútbol, quieren jugar a tenis porque es lo que más ven. Poco a poco el pádel va creciendo. O sea, de momento el papá si quiere apuntar a... Si el papá no juega al pádel, piensa más en el tenis que en el pádel a día de hoy. Pero poco a poco, gracias a los papás que juegan, porque juegan muchísimo más papás al tenis. Son los papás que son los que traen a sus hijos, ¿no? Para que conozcan este deporte. Exacto. Sí. ¿Y se quedan? ¿Al final les engancha? Sí, se quedan, sí. ¿Y qué tiene tan aditivo? ¿Qué me dirías? ¿Qué es? Para mí, yo creo que es que mejoras muy rápido, porque tú piensas que al final el campo es mucho más pequeñito que el del tenis, son 20x10, y en la pala el punto de impacto es mucho más cerca, con lo cual la evolución desde que empiezas hasta que mejoras hasta tercera, segunda, es bastante rápida. Si te lo tomas en serio y tienes un poquito de facilidad, es rápida. Entonces eso es adictivo. Claro, eso a nivel de confianza esa mejora es adictiva. Les da mucha confianza para poder seguir y evolucionar. Sí. A la hora de una persona que venga a hacer clases de pádel al club y diga, oye, pues le quiero dar un pasito más, ¿tú te encargas de gestionar eso? O sea, también eres capaz de visualizar y decir, mira, nos quedamos aquí en amateur, disfrútalo, o mira, este niño que está aquí, este ve las pelotas como no suele verlo, o me suena a mí que este puede despuntar. ¿Has llegado a verlo? ¿Lo ves? Sí, yo creo que desde pequeño tú ya ves el que alguno te cambia la idea. Sí. Pero normalmente desde pequeñito tú ves quién sirve y quién no sirve, y es cuestión de trabajar. Al final es cuestión de trabajo todo. Si me dijeras que mucha gente pueda ver que la gente que juega al pádel es un poco gente más flojita, que no se atreve con el tenis, ¿qué le dirías a ese tipo de perfil? No creo que tenga nada que ver. Yo creo que el tenis es más difícil porque tú piensas que el golpe más difícil en el tenis es en el saque. O sea, para ponerla en juego es el remate del pádel, que es el golpe más difícil. Entonces, para mí ahí está un poco la clave del pádel, que el saque es lo más fácil, la pones en juego, se puede jugar, el campo es más pequeño. Para mí no es que sea más flojita, es que al final es mucho más fácil de jugar. El pádel. El pádel. ¿Y tú crees que a veces el tenis puede ser frustrante y se pasen también al pádel? También puede ser. Puede ser una vía... Puede ser. Una vía de Puede camino. ser una vía, es una vía. Pero yo creo que hoy en día en España la gente tiende más a jugar al principio al pádel que al tenis. Al pádel que al tenis. También es un poquito más accesible, ¿no? Puede ser. O me refiero, si hoy en día vamos por urbanizaciones, vemos urbas con mayoría pistas de pádel, sí, que una urbanización con una pista de tenis. Claro, tú piensas donde caben 3 de pádel, cabe una de tenis. Claro. Por diferenciar bloques a nivel físico, económico y social, ¿cómo podríamos diferenciar? ¿Cómo podrías definir? A nivel físico, una persona que se dedica al pádel, ¿cómo lo podrías ver? ¿Es una persona musculosa? ¿Es una persona muy atlética, flexible? No, tienen que ser atléticos y ágiles. Tú piensas que pasan mucho tiempo sacando bolas de abajo del suelo. Hay que ser muy ágil en este deporte. A nivel económico, ¿afecta, no afecta? ¿Es indiferente? O sea, ¿tiene que tener un buen bolsillo para poder llegar a ser un buen jugador? ¿O con sus habilidades y con sponsors es capaz de poder llegar a ser...? A ver, hoy en día los sponsors es tan difícil por la época en la que estamos, pero como te digo, ya hay que viajar mucho fuera del país y eso lo dificulta a gente que no tiene dinero. Cada vez está más difícil. O sea, un niño que está llegando con 16, 17 años, o papá le ha ayudado, tiene que trabajar. Si trabaja, pierde tiempo en entrenamientos. Entonces empieza a ser un poco ya como el tenis, empieza a ser más difícil. ¿Tú crees es posible dedicarse, vivir del pádel a nivel profesional? Vive poca gente. Vive poca gente. Vive poca gente, no es como el tenis. En tenis pueden vivir 400, 300, vivir, ¿vale? Y del tenis, o sea, del pádel no pueden vivir un 70, un 80, malvive. Es más complicado. Claro. ¿Por qué crees que es más complicado? ¿Económicamente? Económicamente no son los mismos premios. Piensa, el mejor torneo de tenis te puede dar 4 millones de euros. 4 millones de euros. Y el mejor de pádel, 36.000 euros. Que estamos hablando de esa rivalidad entre el tenis y el pádel. ¿Tú crees que un buen jugador de tenis, un jugador normal de tenis puede llegar a ser un buen top en el pádel o no tiene nada que ver? A ver, antiguamente sí.
según cuando empieces. O sea, si un jugador medio de tenis empieza a los 15 años, puede ser buen jugador de pádel. Ahora, si empiezas con 24, está muerto. Hay mucha gente profesional ya por delante. La edad que más o menos recomendáis un poco para empezar en este deporte, 8, 9 añitos. Al final, cuanto antes mejor. Si empiezas con 4, 5, va a ser mucho mejor que si empiezas con 8 o 9. A nivel físico, ¿qué soléis trabajar? Cuando ya estáis en la escuela con los niños, aparte de jugar en ese entorno que es la pista de pádel, ¿qué trabajáis también con ellos? ¿Trabajáis la parte de movilidad? ¿Hacéis parte de fuerza? Sí, mucha coordinación, mucha velocidad de reacción. Luego piensa que la toma de decisiones aquí es en un segundo, la bola viene de 8 metros, es muy importante. Pero yo creo que aquí la coordinación, resistencia, ya te digo, es un deporte bastante completo. Se trabaja un poco todo, la fuerza también para el remate, sale mucho del brazo, de las piernas, se trabaja un poco de todo. Y a nivel mental, ¿os preparáis a los niños a la hora de competir? Porque me imagino que siempre hemos visto en las competiciones que tenéis que ir compitiendo a diferentes parejas, no compiten, pierde una y desaparecen, sino que tienen muchas, no va por puntos, ¿no? Creo que funciona así. Sí. Entonces, claro, habrá que, digamos, partidas que se ganen y otras que se pierden. Un poco trabajáis también esa frustración de estos niños, porque ellos solo quieren ganar y ganar y ganar. ¿Cómo lo hacéis? Sí, sobre todo con los niños sí que hacemos sesiones de psicólogo, intentamos o traer a algún psicólogo en algunas sesiones que hacemos de entrenamiento o incluso incentivarles a que vayan ellos a un psicólogo, porque al final creo que es igual de importante que la preparación física o que el pádel el tema psicológico, porque al final si no estás bien ordenado de cabeza con el compañero a la hora de los entrenos de todo, creo que es de las partes más importantes. O sea, que trabajéis también mucho en la parte mental. Sí. Y la parte de prepararte una competición. Dentro de la disciplina del pádel, siempre se ha dicho que, igual que el CrossFit, que nos cuesta la vida quitarnos ese lastre, que es muy lesivo a la hora de, porque tiene mucho impacto, por el tema de los codos, las rodillas, esos movimientos tan bruscos que al final tenéis que ir a buscar la pelota. ¿Tú piensas que es real al final requiere un movimiento y las articulaciones sufren, pero tú crees que es más que nada por no tener una buena condición física? Que si se lesionan es por eso, no es porque el pádel sea lesivo. A ver, la condición física. Está claro que cuanto mejor preparado estés, menos lesiones vas a tener. Pero creo que igual que en el CrossFit es todo técnico. O sea, si tú no te has preparado, ejecutas un golpe mal, un movimiento mal, o eres descoordinado, no sabes apoyar bien, evidentemente te vas a lesionar. Pero yo en 15 años no creo que me he lesionado 1 o 2 veces y leve. O sea, no es un deporte lesivo. O sea, que lo del codo es, claro, si no sabes golpear te va a doler el codo a la vibración de la pala. O sea, que tienes que trabajar, como todo, favorecer toda la zona y también un poquito saber un poco cómo moverte dentro de ese espacio para no estar haciendo, digamos, brutalidades y poder hacerte lesionar. Pero si sabes ejecutarlo bien, ya te digo yo que es muy poco lesivo. O sea, que de momento ese mito ese lo tachamos. Lo tachamos. Dentro de la comunidad del pádel, la gente amateur, la gente que viene a jugar al pádel, ¿es más gente que viene a disfrutar un rato con unos amigos, pasárselo bien, pasar el rato y chao, me voy? ¿O son gente que verdaderamente quiere seguir otros niveles, se va a competir, va de una competición a otra, se lo toma más profesional, no suelen, después de las competiciones, no suelen beber alcohol, sino se suelen cuidar? ¿Cómo crees que es el perfil de aquí? Yo creo que de todo. Está el típico que tiene su reserva de pista los martes y juega su pachanga los martes, y está el típico que aunque te juegue en cuarta, quinta, quiere mejorar, se lo toma en serio y evoluciona rápido. Pero creo que en este deporte hay un poquito de todo. Dentro de tu carrera profesional, ¿vale? De todo lo que has ganado y perdido, obvio, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Algo que te haya llamado la atención? ¿O alguna vez que hayas decidido incluso decir, mira, hasta aquí, esto no me gusta, el ambiente, por ese lado? ¿Alguna experiencia que hayas vivido así un poco desagradable? A ver, al final lo más duro es el tema de la pareja, porque al final tú cuando juegas con un compañero es muy sentimental, al final lo coges porque te cuadra puntos, porque al final esto no deja de ser un trabajo, o sea, tu compañero es tu compañero de trabajo. Entonces, cuando te empieza a ir mal o se lesione, te tienes que buscar otro, o tu compañero pierde puntos y tienes que buscar otro para subir tú. ¿Qué significa que pierde puntos? Al final, tú sales en un torneo, depende de la puntuación que sumen entre los dos jugadores. Vale. Entonces, si a ti te llama por teléfono otro que suma el doble de puntos que tu compañero, tú la semana siguiente vas a preferir jugar con ese, seguramente. O sea, que podéis cambiaros de compañero de una manera libre. Sí, cada semana, cada torneo puedes. ¿Y eso a nivel mental no crea una tensión y una frustración? A nivel mental hay que estar preparado, porque tú sabes cuando tu compañero está descontento contigo o cuando tú estás descontento con tu compañero porque entrena peor, porque se prepara peor, porque está en una mala racha personal, porque puede pasar, porque influyen 1000 factores y es duro. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Sí, me ha pasado para bien y para mal. O sea, te ha pasado para cambiar y también para que te cambien. Me ha pasado que te llama uno mejor me pasó que antes de iniciar la temporada me llamó un compañero mejor
y tuve que dejar de jugar con mi mejor amigo porque era mejor para mí, y me ha pasado estar jugando con alguien y ir en buena evolución y que a la otra persona lo llame a alguien mejor que yo, y al final lo aceptas, pero es duro. ¿Y eso no se puede regular de alguna manera? Es decir, eso es un mercado, que es el Tinder Sí. del pádel. Yo lo regularía. Lo regularía, sobre todo porque no es un ejemplo para los niños, porque al final el niño va a querer hacer lo mismo que el profesional, y el niño quiere ganar, y si le llama a uno mejor, solo va a mirar que O sea, mejor. que los niños pueden hacer exactamente lo mismo. Claro, el deporte es igual para todos. Wow, pues eso es complicado, ¿no? Eso A la hora difícil de de que te gestionar. cambien por otro niño que lo hace mejor que tú, digamos que puede ser el Lo final peor de es la que no carrera lo de un cambia el niño, lo cambia el padre, porque el niño no tiene poder de decisión con 10 añitos o con 13 añitos. Claro. Al final decide el papá. Entonces ahí empieza la guerra padre-niños, y eso yo sí que le daría una vuelta en este deporte, porque creo que es bonito y a la vez es el problema. Sí. ¿Tú crees que se puede regular, se puede cambiar? O sea, ¿estás escuchando de que eso Sí, no sea una se norma han escuchado que... ideas que, como el fútbol, que haya un mercado de Navidad y uno en verano, y tengas 2 cambios de pareja al año, por ejemplo? O sea, es una idea, pero sí que regular los cambios de pareja, porque eso... Súper curioso. Sí. Muchas veces cuando los trabajadores hacen actividades, ¿cómo te gustaría un poco para que el pádel fuera una herramienta para fomentar este tipo de deporte entre trabajadores, vías un poco de socialización? Porque creo que el pádel es un deporte donde haces deporte y aparte también te lo pasas muy bien, socializan mucho. Creo que es muy enriquecedor. ¿Cómo fomentarías esto? A ver, aquí se empieza a hacer ya jornadas de convivencia de empresas. O sea, yo tengo un par de compañeros que tienen una empresa que vienen aquí a comer. Entra la comida, juegan todo el día, hacen un mini torneo, incluso hacer ligas de empresas. O sea, yo creo que al final eso fomenta que los trabajadores estén más unidos. ¿Y tú crees que cuando se hace esta unión de trabajadores en este ambiente del pádel, aparte de enriquecedor, les engancha, ¿no? O sea, se dan cuenta de que hay una modalidad como que es el pádel, como que incluso la tenían debajo de su casa, claro, y nunca han jugado, y aquí de repente en 2 o 3 horas se la han pasado súper bien y empiezan, ¿no?, esta modalidad. Claro, al final es algo que a lo mejor no has practicado en la vida, y si tu empresa te hace una jornada, pues tú vas, lo pruebas y te puede enganchar. Ya te digo, a lo mejor tienes una pista, como dices tú, bajo de casa, una pala en el armario que te han regalado y ni la has probado. Y dentro ya acabando un poco con la profesionalidad del pádel, el pádel más amateur, ¿cómo está actualmente aquí? A ver, yo creo que está bastante bien, porque al final hay muchísimo público amateur. Yo diría que hay más público amateur que profesional, porque al ser tan social, y por ejemplo, si tú vas a jugar un partido de fútbol, se necesitas 10 tíos. Sí. Aquí, con 4, mucho más fácil de montar un partido. Encima se puede jugar mixto, que es una de las ventajas de este deporte, que puede jugar mixto. O sea, no hay ¿sí? deporte profesional mixto, pero sí que existen los torneos amateur mixtos. Ah, mira, muy bien. Y esa modalidad está... Dentro de chico y chica, ¿es más femenino? O sea, ¿hay más auge de mujeres o más de hombres, o es indiferente? Es indiferente, yo creo que al igual. Es indiferente. ¿Te gusta trabajar más con chicas o con chicos? ¿Quiénes son más complicados? Te voy a poner una pregunta ahí en plan... Yo creo, es diferente, ¿eh? Es diferente. Yo creo que las chicas son más obedientes que los chicos. ¿Sí? Son más disciplinadas. Los chicos se quedan ahí se rebota más. mirando la pared. Se rebota más, sí. La chica yo creo que es más disciplinada. Sí. Bueno, Cristian, quiero darte las gracias por haber venido hoy a este podcast y aprender un poquito del pádel. Hemos visto un poquito la diferencia que hay entre el pádel y el tenis y esa evolución que me sorprendió de un poquito de que nació del tenis. O sea, que esa rivalidad vamos a tacharla como que no existe y que poco a poco se va quitando esa idea. También me ha llamado mucho la atención el tema de las parejas. No lo sabía, que había ese cambio de pareja, ese Tinder del pádel, le podríamos llamar, el cual espero que se pueda cambiar, porque al final puede frustrar un poquito al atleta. Y nada, un poquito tu evolución, darte las gracias y por preguntarte un poco, por finalizar, ¿qué es lo que más te ha aportado el pádel en tu vida, en tu día a día, y en qué le agradeces este deporte? Yo creo que el pádel en mi vida ha aportado, yo creo que es un poco como el CrossFit, al final se crea como una familia y se rodea todo en torno al pádel. O sea, mis amigos, todo se rodea en torno al pádel, y al final mi trabajo ha sido el pádel, todo. Mi familia acaba jugando al pádel. Yo estoy muy agradecido, de verdad, a este deporte. Muy bien. Pues nada, enhorabuena y muchas gracias, y continúa con tus éxitos. Muchísimas gracias.